Buenos días. El día de hoy les voy a presentar una métrica que es muy conocida para la gestión del riesgo de mercado, es decir, para medirlo y para controlarlo, ¿de acuerdo? Esta medida es el DBO1, o mejor conocido como, bueno, no, se conoce mejor como DBO1, pero quiere decir que, bueno, por sus siglas en inglés, esto significa valor dólar de un punto base, ¿de acuerdo? Vamos a ver la definición de dólar. Dice, el valor dólar de un punto base, conocido como DBO1 por sus siglas en inglés, es el cambio en el precio de un instrumento financiero resultante de un cambio paralelo de un punto base en la curva de las tasas de interés. ¿De acuerdo? Eh, Como bien recordarán, por ejemplo, los precios de los bonos son función de las tasas de interés. ¿De acuerdo? Eh, y por lo tanto vamos a calcular la sensibilidad del precio del bono a un cambio paralelo de un punto base a su tasa de interés y lo vamos a llamar DBO1, ¿de acuerdo? El Bullet 2 dice que esta medida es comúnmente utilizada como una herramienta de toma de decisiones rápida con propósitos de negociación en las tesorerías de los bancos y casas de bolsa. Créanme que el DBO1 es de las cosas que más se utilizan porque justamente te permite tomar decisiones de forma rápida, ¿no? Al momento de que tú estás negociando bonos en el mercado, tienes que tener claro cuánto riesgo estás asumiendo por comprarlo, cuánto estás asumiendo por tenerlo en posición, ¿de acuerdo? Entonces, el DBO1 es la forma más rápida bueno, es una de las formas más rápidas de poder tomar decisiones en función del riesgo que estás tomando en algún instrumento financiero. ¿De acuerdo? Entonces dijimos, el DBO1 es el cambio en el precio de un instrumento financiero como resultado de un cambio en la tasa de interés por cuántas unidades, un punto básico. ¿De acuerdo? Entonces lo vamos a definir así. El DBO1 es igual al precio estresado, un punto básico hacia arriba, menos el precio base, ¿de acuerdo? El precio base es el precio de mercado de tu instrumento financiero, es decir, el precio del instrumento financiero con los factores de riesgos a la fecha de evaluación, ¿vale? Eso nos va a quedar claro ahorita que lo veamos en un Excelito. Entonces, vamos a calcular el DBO1 para un CETE, por ejemplo, ¿va? Entonces, vamos a ver el ejemplo de Excel que lo tengo por aquí. Muy bien. Vamos a calcular el DB1 de un CETE y voy a quitar todo esto, voy a quitar esto y esto, ¿vale? Entonces, supongan que tienen en posición ustedes un BI CETES 200527, ¿de acuerdo? Quizá esto es nuevo para ustedes, pero bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. La nomenclatura para identificar a un CETE en los mercados financieros mexicanos es la siguiente. Las primeras dos letras corresponden a BI, que es el identificador dentro del catálogo de tipos valor de los instrumentos financieros mexicanos, de los que se negocian en el mercado mexicano. Hay un catálogo de estos dos primeros caracteres, ¿no? Y en este catálogo ustedes pueden identificar fácilmente, o bueno, pueden ir a buscar, por ejemplo, una acción, cuál es su tipo valor, cuál es el tipo valor de un bono M, cuál es el tipo valor de un UDIBono, etcétera, ¿vale? Como se identifican en el mercado mexicano los CETES es con el tipo valor BI, ¿vale? Entonces después viene la palabra CETES, que significa certificados de la tesorería, y posteriormente vienen los numeritos, estos representan la fecha de vencimiento de este CETE en particular, ¿no? Los primeros dos dígitos son para el año, los siguientes dos dígitos son para el mes y los últimos dos son para el día. De tal forma que este es un CETE que vence el 27 de mayo del 2020, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos que la fecha de evaluación para este CETE va a ser el 29 de abril del 2020. Es decir, hoy yo estoy parado al 29 de abril del 2020 y me gustaría saber cuánto vale mi CETE bajo los niveles de las tasas de interés
del día de hoy, es decir, del 29 de abril del 2020, ¿vale? Entonces, el primer dato que tengo que tener claro es cuándo vence este CETE, ¿vale? El vencimiento de este CETE, como aquí su nomenclatura lo dice, es el 27 de mayo del 2020, ¿vale? ¿Cuántos títulos tengo en posición? Vamos a suponer que tenemos 2 millones de títulos de CETES en posición, ¿de acuerdo? Bien, entonces, estos son los datos necesarios para poder calcular el precio de un CETE. Recordemos que el valor nominal de un CETE son 10 pesos. El plazo lo podemos calcular como la fecha de vencimiento del CETE menos la fecha de evaluación, que es el día de hoy, 29 de abril del 2020, suponiendo que hoy es 29 de abril del 2020. Y la tasa. La tasa, aquí dice que es una tasa de 28 días, ¿de acuerdo? Muy bien. Hasta hoy, hasta su curso de métodos cuantitativos en finanzas, bueno, desde Matefin, pasamos por mercados financieros y ahora en métodos cuantitativos en finanzas, pues para ustedes era muy común que cuando resolvían o les daban un problema, pues les dieran el valor de la tasa, ¿cierto? Les decían, oye, tienes un préstamo con esta tasa, oye, tienes un bono con esta tasa, oye, tienes una opción con esta tasa, tienes un forward con esta tasa doméstica y esta tasa extranjera. Pues no, en la vida real y en la vida profesional se van a dar cuenta que esas tasas dadas por alguien no existen, ¿no? Realmente esas tasas se infieren a partir de curvas de tasas de interés, ¿de acuerdo? Recordarán que en el slide de la definición del DV01 viene aquí como un cambio paralelo de un punto base en la curva de las tasas de interés. Lo más común para evaluar instrumentos financieros es no que les den una tasa en particular, no, les van a dar curvas de tasas de interés y a partir de esas curvas de tasas de interés, ustedes tienen que calcular los precios de sus instrumentos financieros, ¿de acuerdo? Entonces vamos a presentar una curva de tasa de interés. Por ejemplo, aquí estoy remarcando en color un color claro, vamos a ver un color verde. Estoy remarcando una curva. ¿Qué curva? La curva de CETES. Esta es una curva que viene del mercado de CETES de México, ¿no? Por lo tanto, es una moneda en pesos. Toda curva de interés tiene al menos dos apellidos, ¿de acuerdo? El primero de ellos es la interpolación, es decir, ¿cuál es el método de interpolación que voy a estar utilizando para inferir plazos que no estén dentro de los pilares de la curva o de los tenors definidos de la curva? Pues bueno, esta curva nos dice que va a ser una interpolación lineal. Pero, bueno, en el mercado también pueden encontrar interpolaciones de splines, cúbicos, cuadrados, otro tipo de interpolaciones, ¿de acuerdo? Vamos a asumir por simplicidad que esta es una interpolación lineal. La convención de días es una convención actual 360. Quiere decir que vamos a estar calculando periodos de interés de fecha a fecha, ¿de acuerdo? Vamos a calcular los días naturales que transcurren entre una fecha y otra. En este caso, como podrán ver, estuvimos calculando los días naturales que hay entre la fecha de vencimiento y la fecha de evaluación. Por lo tanto, estamos calculando días naturales, ¿vale? Y bueno, aquí la parte del tenor y el nivel, por ejemplo, el tenor nos está diciendo que la curva o la tasa de interés que va para inversiones que van de 0 días a un día es del 8.7%. Las inversiones que van de hoy a 28 días tienen una tasa de interés del 8.17%. Las inversiones que van de hoy hasta dentro de un año, que es el tenor de 364 días, tienen una tasa de interés del 8.21%. ¿De acuerdo? Ojo, estas tasas no quiere decir que sean efectivas al plazo, ¿no? Estas tasas todas son anuales. Son anuales, pero se aplican o son diferentes dependiendo de la temporalidad de mi inversión, ¿de acuerdo?
Entonces, este 8.7 no quiere decir que sea efectivo para un día, no, es un 8.7% anual, pero que es válido únicamente para inversiones que van de hoy para mañana, ¿de acuerdo? Pero es anual la tasa. Lo mismo para el 8.17. El 8.17 aplica para inversiones de hoy hasta dentro de 28 días, pero sigue siendo una tasa anual, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, este del 8.21, que era el 364 días, es aplicable a inversiones que van de hoy hasta dentro de un año, ¿de acuerdo? Muy bien. De tal forma que una inversión... Muy bien, listo, perfecto. Ya conocen las tasas de interés. Aquí está fácil porque justamente el vencimiento de nuestro bono, en este caso del CETE, coincide, bueno, el plazo remanente de este bono es de 28 días y coincide con uno de los tenors definidos dentro de la curva de interés. ¿De acuerdo? En este caso, este. Y por lo tanto, mi tasa de interés va a ser el 8.17% que estoy mostrando aquí. Pero supongamos que no, ¿no? Entonces la tasa de interés va a ser justamente esta, ¿vale? Pero supongamos por un momento que la fecha de vencimiento no es el 27 de mayo, sino que es pues el día de hoy, que es 22 de mayo del 2020, ¿vale? Entonces a la inversión le quedan 23 días por vencer. Si ustedes tuvieran que irse a la curva a buscar este nodo de 23 días, pues no lo encontrarían porque aquí tienen el de 1, el de 7, el de 14 y el de 28, ¿no? Les falta el de 23. Ah, bueno, pero como sabes que se interpola línea en esta cosa, pues fácilmente pueden encontrar el punto, bueno, el plazo 23, interpolando el plazo 14 y el plazo 28, ¿de acuerdo? ¿A través de qué método de interpolación? Pues el método de interpolación lineal que están presentando aquí en la curva, ¿vale? Entonces, de este lado aquí yo ya tengo pues las fórmulas para calcular esta interpolación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el plazo que quiero interpolar? Ah, es el plazo de 23 días. ¿Cuáles son los tenors que tengo que interpolar? Ah, pues el de 14 y el de 28. ¿Por qué? Porque 23 está entre 14 y 28. ¿Cuáles son los niveles que voy a interpolar? Pues entre el 8.15 y el 8.17. ¿Por qué? Porque esos son los valores que me dan en la curva de tasas de interés. ¿De acuerdo? Voy a estar interpolando estos dos puntos y entonces mi tasa de interés va a ser justamente la que yo presento en la columna N6. Muy bien, pues entonces aquí sería el 8.16%. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto solamente fue para ejemplificar cómo aplicar la interpolación lineal para plazos que no caen dentro de los tenors definidos. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. Entonces, regresemos a sus datos originales. La fecha de vencimiento no es el 22 de mayo, sino es el 27 de mayo del 2020. Y por lo tanto, le quedan 28 días por vencer, por lo que tiene que interpolar dentro de este vector de tenors. Pero no va a interpolar nada porque el 28 sí forma parte de los tenors definidos dentro de la curva, ¿vale? Entonces este 8.1727 coincide justamente con este 8.1727, ¿vale? Entonces recordemos cuál es el precio de un CETE. El precio de un CETE es traer a valor presente su valor nominal, ¿no? Entonces esto es traerlo a valor presente con una tasa para una inversión de 28 días, ¿están de acuerdo? Porque le quedan 28 días por vencer a este set, ¿no? Entonces esto es 1 más el 8.17%. Pero recordemos que esta es una tasa anual, ¿de acuerdo? Entonces lo tengo que multiplicar por la fracción del año que tengo en este caso, que esto sería por el plazo, que son 28, entre 360, ¿vale? Y entonces ahí está el precio de mi CETE. Perfecto. Ojo, como les dije anteriormente, no es como que este 8.17 es efectivo. Este es un 8.17 que es una tasa anual, pero que se aplica a inversiones que tienen un plazo o un horizonte de tiempo de 28 días. ¿Qué pasaría
si el 8.17 fuera efectivo, bueno, pues yo no lo tendría que estar multiplicando por esta fracción del año. ¿Están de acuerdo? Y entonces mi precio sería ese, ¿vale? Pero resulta que las tasas, casi todas las tasas que ustedes vean cotizando en el mercado son tasas anuales, ¿vale? Entonces sí es necesario multiplicarlo por la fracción del año de la inversión. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Ahí tenemos. Entonces ya tenemos el primer componente para calcular el DV01. Bueno, no tenemos el primero, tenemos este componente. Tenemos este componente del precio. ¿De acuerdo? Ahora nos falta calcular el componente del precio estresado, un punto básico, ¿no? Entonces, ¿qué es estresar un punto básico el precio? Pues hay que estresar un punto básico la tasa de interés. ¿Cuál es mi tasa de interés? Pues es esta. Vamos a poner este control C, control V y vamos a poner tasa estresada un punto básico. Entonces, estresar un punto básico la tasa es estresar esta tasita que tengo en la I9, un punto básico. Sería eso más el 0.01%. ¿Están de acuerdo? 0.01% es un punto básico. Pues ahí tengo. Mi nueva tasa sería del 8.18%. La tasa original era del 8.17%. Estresarle un punto básico me llevó a tener una tasa del 8.18%. Y entonces lo que tengo que hacer es justamente calcular este precio estresado. ¿Cómo estreso ese precio? Pues estresando la tasa. Y como ya la estresé, pues basta entonces que vuelva a calcular el precio, ¿no? Entonces sería el 10 entre 1 más la tasa estresada por la fracción del año, ¿no? 28 entre 360, ¿vale? Y entonces tengo un nuevo precio de 9.93676, ¿vale? Y entonces, por definición, el DV01 es el precio estresado menos el precio base, ¿no? Y aquí tengo, pues, una cantidad súper pequeñita, ¿no? Entonces, el DV01, ¿qué representa? El DV01 es, en términos monetarios, cuánto ganarías o perderías por un incremento de un punto básico en la tasa de interés, ¿de acuerdo? ¿Cuánto ganarías o perderías en unidades monetarias por el incremento de un punto básico en la tasa de interés? ¿De acuerdo? O sea, aquí nos está diciendo que si la tasa de interés incrementa un punto básico y yo tengo en posición únicamente un CT, entonces lo que ganaría o perdería yo, en este caso es una pérdida, son 0.000077 pesos. ¿De acuerdo? De nuevo, si la tasa de interés sube un punto básico, entonces yo estaría perdiendo 0.000077 pesos. ¿De acuerdo? Este es el cálculo por un solo título. ¿De acuerdo? Porque aquí estoy suponiendo que tengo solamente un título. ¿Vale? Pero yo no tengo solamente un título. ¿Cuántos títulos tengo? Pues tengo, como ese es por cada título y yo tengo 2 millones de títulos, pues es fácil. Yo tendría esto, ¿no? Entonces aquí me está diciendo que yo ganaría o perdería en mi portafolio compuesto por 2 millones de títulos de un CETE que vence el 27 de mayo del 2020, yo estaría perdiendo 153.6 pesos por un movimiento de un punto básico en la tasa de interés. ¿De acuerdo? Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si yo tengo en cuenta que por cada punto básico que yo tenga, o sea, no, perdón, ¿qué pasaría
si el Banco de México decide subir tasas de interés, ¿no? Entonces, Banco de México planea subir 25 puntos básicos su tasa de interés. Subir, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Pues es fácil, es una regla de 3. Si por un punto básico tú pierdes el DV1, por 25 puntos básicos, ¿cuánto pierdes? Pues es fácil, multiplicas 25 por el DV1, ¿vale? Y entonces tendrías que tú perderías por 25 puntos básicos el DV1 por 25. Porque el DV1 es por un solo punto básico, pero ahorita están perdiendo, bueno, están pronosticando que suba 25 básicos. Entonces multiplicas el DV1 por 25. Y entonces, aquí, este ya te está diciendo que perderías 0.0019 pesos por cada título que tengas en posición si Banxico decide subir 25 puntos básicos su tasa de interés, ¿no? De tal forma que, como tú no tienes solamente un CETE, sino que tienes 2 millones, tu pérdida real sería de los 2 millones por eso. Entonces tú estarías perdiendo 3,839 pesos. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero no haya dudas de eso. Si tienen dudas me escriben. Anyway, hay una tareita que les voy a anexar con este videito. Y bueno, ahí seguramente saldrán las dudas y me escriben, ¿va? ¿Qué más? Bueno, ya dijimos, el DV1 sirve para tomar decisiones rápidas con propósitos de negociación en las tesorerías, ¿no? Si tú tienes en mente de cuánto es tu DV1, permítanme un segundo. Muy bien. Entonces tú ya sabes cuánto ganarías o perderías en este CT por cada punto básico que se mueva la tasa de interés, ¿no? Entonces, si tú estás ahorita negociando aquí en la mañana, llegas a tu mesa de tesorería, tú eres una mesa que se dedica a negociar CETES, y sabes que, bueno, el especialista de riesgos o tu quant te dio la cifra del DV1 que tienes hoy en tu cartera, ¿no? Entonces, sabes tu DV1, pero además te llega una super noticia ultra confidencial en donde te dicen que el Banco de México planea subir las tasas 100 puntos básicos, ¿no? Y entonces tú rápidamente dices, ok, yo sé que por cada punto básico que suba la tasa de interés, yo voy a perder esto, ¿va? ¿Qué vas a perder tu DV1? Ah, bueno, Banxico dice que la va a subir 100 puntos básicos, pues es fácil, yo pierdo 100 por esto, ¿no? Y eso solamente por un título, ¿vale? Pero adivina, tú tienes 2 millones de títulos. Estarías perdiendo 15,359 pesos si Banco de México decide subir su tasa de interés, ¿vale? Muy bien. Entonces vamos a utilizar justamente esto del DV1 para calcular un VaR para este set, ¿vale? ¿Qué VaR vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar un VaR con el razonamiento de la simulación histórica. Solamente que aquí
no vamos a simular los valores para la tasa de interés. Nos vamos a quedar hasta la simulación de los rendimientos históricos, ¿vale? Entonces vamos a construir primero los rendimientos. Entonces recordarán que tenemos una serie de precios que luego transformamos en una serie de rendimientos. ¿De acuerdo? Y entonces aquí estamos diciendo, por ejemplo, aquí estamos diciendo que la tasa de interés del CETES a 28 días del 30 de abril del 2019 al 2 de mayo del 2019 se movió 4.17 puntos básicos. ¿Cómo lo hice? Pues restando la tasa del 2 de mayo del 2019, la tasa del 30 de abril del 2019. Y eso expresándolo en puntos básicos. ¿Vale? Entonces, calculo los rendimientos históricos, ¿no? Entonces, para construir un vector de P&L, recordemos que el vector de P&L es la pérdida o ganancia que yo tendría en mi portafolio. Pues sabemos que el DV01 nos está diciendo que por cada punto básico que se mueva la tasa de interés, tú estarías perdiendo esta cantidad que son 0.0000768 pesos, ¿no? Por cada título, pero tú tienes 2 millones de títulos, entonces tú estarías perdiendo esto por los 2 millones de títulos, que son 153.60 por cada punto básico que se mueva la tasa de interés, ¿de acuerdo? Pero tú sabes que en el escenario del 2 de mayo del 2019, la tasa se movió 4.18. Entonces, ¿cuánto hubieras ganado o perdido? Pues el movimiento observado en ese día, que fue de 4.18 puntos básicos, por lo que perderías o ganarías por un movimiento de un punto básico. ¿De acuerdo? Hasta aquí estamos multiplicando el DV01 multiplicado por el número de títulos, multiplicado por el movimiento histórico en puntos básicos de la tasa de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar fija la celda H2, porque ese ya es como el DV01, o lo que yo ganaría o perdería ya en mi cartera. Ya sabes, o sea, no solamente un solo título, sino que los 2 millones de títulos. Y entonces ahora voy a multiplicar cuánto ganaría o perdería si se incrementa un punto básico la tasa de interés. Bueno, si se incrementa un punto básico la tasa de interés, perderías 153.60, pero en este día la tasa de interés se cayó 3.65, ¿no? Entonces en este día yo estaría ganando, ¿no? Si se repitieran las condiciones del 3 de mayo del 2019, yo estaría ganando 560 pesos. Y así sucesivamente con todos los escenarios, ¿están de acuerdo? Bueno, aquí no fijé el H2. Muy bien. Y aquí ya tienen aquí todos los posibles P&L que tendrían, ¿no? Perfecto. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo otra forma de calcular el VAR para un bono, en particular para un CETE, ¿no? ¿Qué nos bastó para calcular el VAR de este CETE? Pues únicamente nos bastó con tener el valor del DV01 y luego ese DV01 multiplicarlo por los títulos en posición para luego multiplicarlo eso por los cambios históricos en puntos básicos para esta tasa de interés. ¿De acuerdo? Muy bien. O sea, aquí el VAR nos salió un VAR de 3,183. ¿Estos qué son? Son pesos mexicanos. ¿Va? Perfecto. Contrastemos un poco con el VAR simulación histórica, pero revaluando por completo el set, ¿no? Recordarán que en el ejemplito del video anterior, lo que hacíamos era
simular los posibles valores para la tasa de interés. Aquí están los posibles valores para la tasa de interés. Y luego revaluábamos el CT con esa tasa de interés, ¿no? Entonces ya dábamos un precio para el CT, otro precio para el CT y así sucesivamente, ¿no? Y entonces, cuando ya teníamos el precio del CT con la tasa simulada, le restábamos el precio del CT en el escenario base y obteníamos este P&L, ¿no? Y veamos aquí. Entonces, aquí este era nuestro vector de P&L. ¿Están de acuerdo? Este vector que voy a poner en color verde. Este era nuestro vector de P&L para el CT en la simulación histórica, ¿no? Entonces, aquí construimos un vector del CT, pero ¿qué tuvimos que hacer? Pues construir 250 tasas de interés, calcular 250 precios y luego sacar el P&L restando el precio simulado en cada escenario menos el precio en el escenario base multiplicado por la posición, ¿no? Y así llegamos a estos P&L, ¿no? Que es diferente a cómo llegamos a los P&L acá, ¿no? En el caso de cuando utilizamos el DV01, nos bastó con saber cuánto ganaríamos o perderíamos por cada punto básico que se moviera la tasa de interés y luego nos fuimos a ver cuáles fueron los movimientos de la tasa de interés, ¿vale? Entonces vamos a ver qué tan lejos o qué tan cerca está el VAR a través de esta aproximación, utilizando el DV01, del VAR de simulación histórica revaluando por completo la cartera, ¿no? ¿Cuál sería el VAR? Pues tendríamos que calcular el VAR del CT sería el percentil de este vector. ¿Qué percentil? El 1%. ¿Vale? ¿Cuál es el percentil que nos arrojó? Control C. Está súper cerca, ¿no? O sea, es una buena aproximación usar el DV01 para calcular el VAR de un set. ¿De acuerdo? Está muy cercano, ¿vale? Perfecto. Pues listo, ya saben calcular el VAR de un CT a través de la revaluación completa del bono, es decir, el video de la parte 2, y a través de utilizar el DV01. Y más aún, saben dar cálculos rápidos de cuánto ganarían o perderían si se movieran las tasas de interés un punto básico, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo saben? A través del DV01. Perfecto. Pues nada, eso es todo para este video. Espero lo tengan claro, espero haya quedado claro el contraste entre el VAR por revaluación completa, que fue el video anterior, y este VAR aproximándolo a través del DV01, ¿vale? Este es el caso de un CT. También espero que el objetivo de entender qué es la curva de interés, cómo funciona, cómo se come, haya quedado claro. También las interpolaciones, cómo se hace la interpolación lineal. Y pues nada, hay una tareita para ver qué tan bien o qué tan mal entendieron este videito. Y pues nada, dudas, ya saben, a mi correo. Y pues nos estamos viendo.